¿Qué es lo que? Dime a ver. ¿Cómo, hombre? Usted hablaba ahí como silencio. Pues imagínate, no hay nada, dime tú, no hay de otra. Yo no tiene ningún pensamiento, nada de eso. Sí, yo tengo un pensamiento, pero tú tienes que decir el que tú tienes, porque tú es el que quería hablar. Pero lo mío, hombre, yo tengo miedo para decírtelo, porque cuando vine a ver tú no me vas a creer. Sí, pero dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Tú acuerdas del tío mío que se llama Mola, no es verdad? Claro. ¿Tú ¿El que está allá afuera? Sí. Tú sabes, a mí, yo tengo un pasaporte, pero no tenía visa. Después, él me mandaba a Chelito o algo, tú sabes. Entonces yo ponía la visa, me mandaba a buscar para ir para afuera. Cuando el tío mío, para llegar a la casa de él. Entonces, tú no sabes, hombre, cuando el avión llega al cielo, entonces, tú sabes, arriba del cielo tiene un camino también. Ok. Entonces, semáforo y de todo. sí. Usted sabe de verdad. Entonces ahí mismo el pilote se metió la luz rojo. No se cayó el avión. ¿Y qué tú haces ahí? Oh, se murió todo el mundo. Entonces yo nada más que salvé. Ah, pues tienen suerte. Pero yo también tengo algo que decirte. Tú no sabes el abuelo de mi papá que está allá en Haití. Ajá. Muchacho, yo estoy pensando en mudarme para allá. Así como está Haití ahora, tú quieres mudar para allá, hombre. Claro, Tú estás yo tengo que loco. mudarme para allá No, porque loco estás tú. el abuelo de mi papá me llamó. No, tú estás loco, hombre. Él me dijo, oye, que a Puerto Príncipe le dieron la visa. Pero la gente que está allá, que está cogiendo para acá, ¿y cómo tú vas para allá? Pero a Puerto Príncipe le dieron la visa. Puerto Príncipe viajó para otro país. Tú sabes que... No me digas, loco. Tú sabes que en Haití el sitio más peligroso es Puerto Príncipe. Pero, Y ya viajó. ¿pero cuál país se viajó por tu príncipe? O viajó para Miami. Ah, Oh, ¿qué es lo que es? iba a ver, muchacho. Hoy todo frío aquí. Ah. Yo necesito hablar con él a privado para decirte algo. Voy acá mío para... Oh, no, vaya, pero imagínate, ¿qué vamos a hacer? Si somos amigos, hombre. Claro que... La comera. La tipa me está tirando y me está diciendo, güey, lo que yo te quería decir, hablar contigo en privado, porque en verdad, yo tengo una tipa, la tipa me da todo, pero yo estoy medio bolo, ¿tú me entiendes? ¿Cómo me dio bueno? Compa, yo no sé, la tipa está allá, tú sabes, Es que no se separa. ¿Cómo? No, que no se me para, sino que hay que darle con una vaina ahí O gigantesca. sea, que tú güey. lo tienes corto. Claro. Pero coño, pero el tipo que está ahí mismo, esa es la solución. Tú, Pues me puede bregar. ese tigre tiene unos trucos que te lo pone del tamaño que tú quieres y funciona. Aunque sea 30 metros, si para yo de Granada. Vamos a hablar con él para que tú veas. Pues vamos a esto, muchacho. ¿Qué es lo que te haciendo? Oh, una vez allí. Pero que, oye, el hermano mío, compadre, tiene un problemita. Cuéntale, mi. Él te puede ayudar. Yo lo que quiero es que tú me pongas a crecer eso es lo que yo quiero, tú sabes, pero que nadie lo sepa. Ay. Ese trabajo yo no hacía a cualquiera. No, pero ese manito mío y él es Ay, no, está No, es diciendo porque no es de gratis, tú sabes. porque es no gratis, fui yo se que paga. lo va a hacer. Era a lo que anda conmigo que lo va a hacer el trabajo por ti. No fui yo. Pues Yo te vamos lo a hago meter ese trabajo, pero responsable. yo. Tú debes venir a pagar. Cuando tú resuelves con esa tipa, entonces tú vienes, tú me pagas mi cuarto. Si no, ese va a morir y no va a levantar nunca. Todo eso es seguro, yo te voy a traer eso. Ah, bueno, entonces como tú creas ese trabajito, yo no lo hagamos en el patio sucio así, porque ese no se hace sucio. Vamos a buscar un pedazo que está más o menos limpio por ahí. Lo hagamos ese trabajito. Vamos a agregar.